Oramos. Amén. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aleluya. Y por favor, toma asiento en su presencia. Y bienvenido a la casa del Señor. Aquí en su casa, donde Dios hace obras, hace milagros. Es como un coche que entra a taller y tiene que cambiar su aceite y hacer su mantenimiento y servicio. Así mismo Dios hace en la vida cada uno cuando entramos en su presencia. Amén. Y mi oración esta mañana es que cada uno salimos aquí con el nuevo corazón en el nombre de Jesús. Que cada uno salimos cuando terminamos este culto, sentimos de servicio del Señor. Amén. En nuestra vida en el nombre de Jesús. Aleluya. Canto da gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta mañana quiero hablar sobre un tema: cómo vencer desánimo. ¿Cómo vencer desánimo? Porque en la vida, la realidad es que confrontamos con las situaciones a veces que parece que no tiene salida. Y ahí muchas veces lloramos tanto que Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué tiene que ser yo? ¿Por qué yo? ¿Cómo tengo que salir de esa situación? Pero buena noticia es que Dios siempre hará camino donde no hay. Amén. Donde a veces cuando parece que no hay ninguna solución, yo siempre digo que nuestro Dios es profesor de situaciones. Porque en el punto que parece que no sabe lo que tengo que hacer, ahí aparece Dios. Y Dios te va a aparecer en situación cada uno esta mañana en el nombre de Jesús. Vamos a leer allí en el libro de Hebreos, capítulo 12. Y leemos de 1 hasta 6, libro de Hebreos, donde, bueno, es mi entonación de inglés, perdóname.
leemos de 1 hasta 6 y luego, vamos a leer algunos textos un poco largos. Y luego cuando terminamos eso, leemos del libro de Primero de Samuel, para que el hermano pueda poner ahí, Primero de Samuel 30, 1 hasta 8. Amén. Bueno, por favor, necesito alguien que me ayude a leerlo. Amén. Amén. Gracias, Juan. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por favor, ahora en el primero de Samuel, aleluya, 1 hasta 8. Y aconteció que cuando David y sus hombres llegaron a Ziklag, al tercer día los amalecitas habían hecho una incursión en el Nehuey y contra Ziklag, y había asolado a Ziklag y habían incendiado. Y se llevaron cautivos las mujeres y todos los que estaban en ella, grandes y pequeños, sin dar muerte a nadie. Se los llevaban y siguieron su camino. Cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, he aquí que había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal y el de Carmel, habían sido llevadas cautivas. Y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba amargado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Entonces dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me traigáis el efod. Y Abiatar llevó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él le respondió, persíguelos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Amén. Ay, gloria al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? En la vida vemos la historia de David. Biblia dice que ellos fueron por una guerra y a ser ellos ve que su pueblo pequeño donde ellos dejan su familia, cada uno de ellos, vinieron otro y llevan todo en ellos.
Es muy importante que entendamos eso como pastor siempre dice. Cada hombre que vive en la tierra tiene que tener visión en su vida. Misión para cumplir su visión y acción sobre visiones. Pero ¿qué pasa? Es que la mayoría de nosotros cristianos, o mayores hombres en la vida, vivimos día de día a día, sin ninguna visión, ninguna misión, ni no tenemos ni acción que lo que tenemos que hacer en la vida. Por eso cuando si yo pregunto ahora, y aún los jóvenes, ¿qué quieren hacer en el próximo año? La mayoría no tienen ningún plano. Si pregunta a alguna gente, oye, ¿qué tiene para hacer en los próximos 6 meses de tu vida? Solo lo que parece. No hay ninguna visión. Pero si vivimos vencer desánimo en nuestra vida, nuestra visión es muy importante en la vida. No podemos levantar por la mañana 24 horas ni saber lo que tenemos que hacer. Hacemos lo que pasa. Aceptamos lo que pasa. No, eso no es la vida. Por ejemplo, solo un ejemplo, porque yo estaba en esta situación y hasta ahora yo creo en Dios que me salga de ahí. Mayoría de nosotros no tenemos plan de vida. Por ejemplo, está diciendo a alguien por algún error cuando él no sabía cosas, meter en deuda, por ejemplo. Yo recuerdo cuando empecé de autónomo, ni dinero alcanzar. Yo metí tanto en deuda con Hacienda y todo, porque el dinero no alcanza. Tengo que alimentar a mi familia, pagamos todo. Pero cuando yo senté y empecé a tener plan de mi vida bien, yo veo que lo que no alcanza es suficiente para hacer otra cosa. Y imagínate que una persona ahora que esté en deuda, su visión es para salir de allí. Entonces tiene que tener plan, ¿no? Que tiene alguna manera con su sueldo tiene que mantener para que sale de allí. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría estamos en deuda y seguimos comprar cosas en deuda. Entonces su acción no corresponde a su visión. Y no es así. Tu acción y tu visión tienen que corresponder y andar de la misma manera. No puede ser que salir de enfermedad y el doctor dice que mira, eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que hacer. Pero lo que está haciendo está contra su salud. No funciona así. Puede orar tanto que de 24 horas, pero si tu acción no corresponde a tu visión, ni oración puede solucionarlo. Entonces es muy importante en este poco tiempo que tenemos eso en memoria, porque todo te va a centrar en esto. Nuestra visión, nuestra misión, tiene que ser misma dirección. Uno no puede estar contra otro y salimos éxito. Segundo,
falta en la mayoría de nosotros plano o no hacemos nuestros planes o planos, ¿cómo se llama? Planes bien. Eso es lo primero que vemos en la vida de David, donde leemos. El hombre que sale para la guerra y deja solo mujeres y los niños en la casa, sin ninguna soldado de él quede en la casa para guardar ellos. Sí, tiene plano, pero no tiene esos planos bien. El planeado que está allí no está completo. Y esos errores que mayoría hasta hoy cometemos. Hacemos planos, pero no revisamos nuestro plan. Plano si está bien. Si hay algunos errores. Y seguimos así. Nos sentamos con el Dios para mira, esta cosa que yo hago ahora. Si eso falla, ¿qué hago? Si esto falla, ¿qué es la próxima que tengo que hacer? No, pum, 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 pum. Eso es lo que tengo que hacer mañana, pum, pum, pum. Y coger nuestras cosas y seguimos. Y luego cuando falla estos planes lo que tenemos, no sabemos lo que tenemos que hacer. Empezamos otra vez de cero. Pero Dios, a partir de ahora, de nos libertar en el nombre de Jesús. Pero hay una cosa que David ha hecho que a mí le gusta, versículo 6. Primero de Samuel 30, versículo 6. Aleluya. Antes de allí, la Biblia dice que cuando volvieron ellos, empezaron a llorar. Yo siempre dice, es bueno para llorar lo que le gusta llorar. Llorar como quieres, hoy hasta mañana, pero no va a poner solución ninguna. Mejor que llorar un poco y limpiar tus lágrimas y buscar solución. Porque a veces llora tanto hasta que si no cuida, tiene que llevar gafas al siguiente día. A veces David, tú no lloras, ya, yo lloro en mi manera. Es bueno porque hay algunos que les gusta llorar bien, llorar. Pero después de esto, por favor, ¿qué es el siguiente? Porque si lloras ayer, te vas a llorar hoy, te vas a llorar mañana. Si no pones ninguna solución, sigue llorando. Llora poco. Limpia tus lágrimas. Dile al Señor qué es lo siguiente. La Biblia dice que tu compañero David, todos ellos siguen llorando. Hasta que ninguna queda fuerza para hacer nada. Pero la Biblia dice que David, el hombre del Señor, es fortalecido, dice. David se fortaleció en el Señor, su Dios. Desanimo todo. Pero es fortaleza. Cuando fortalece, entonces empieza a buscar, Señor, ¿qué tengo que hacer? Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que cuando viene el espíritu de desánimo en nuestra vida, consultamos a Dios. Porque cuando estamos desanimos, no queremos hacer nada. Hay algunos que ni le gusta para comer, porque todo está por abajo. Pero por favor, esforzarse en el Señor para orar. Para decirle al Señor qué está pasando, qué tengo que hacer, Señor. Porque en estos tiempos, ni Espíritu nuestro, no Espíritu Santo, pero Espíritu que ni quiere hacer nada. Estamos abajo de todo. Y de ahí para que no cometan más errores. Por favor, ora antes que tomar siguiente paso.
cuando estamos en el mínimo, por favor, no toma siguiente paso sin consultar a Dios. Y eso es lo que vemos. La Biblia dice que cuando David está en desánimo, fortalece a él en el Señor. Por eso la Biblia dice en Efesios 6, versículo 10. Efesios 6, 10. ¿Qué dice? Aleluya. Por los demás, fortalece el Señor en el poder de tu fuerza. Cuando no hay nada, por favor, aprende a orar, a pedir atención al Señor. Fortalece tu espíritu en el Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es muy importante. Segundo, donde leemos, vamos primero ahí en el libro de Mateo. Vamos primero en Mateo 26. Si leemos de 36, no sé si puede leemos todo por tiempo, pero yo creo que sabemos de historia. Mateo 26, si leemos de 36 hasta 45, está hablando cuando Jesús fue a orar noche que Judas entrega al Señor. Mateo 26. Si quieren poner en pantalla, pero cada uno puede leerlo luego. De 36. Y la Biblia dice que lleva 3 de ellos. Pedro, Juan, ¿y quién? Y Jacobo. Y empezó a orar. Y Jesús empezó a orar. Señor, no es mi voluntad, pero que sea tu voluntad, Señor. Y la Biblia dice ahí en Hebreos 5, versículo 7. Ahí, por favor, ponle esto. Hebreos 5 y 7. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oración y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor referente. La Biblia dice que Cristo en días de su carne, porque venir aquí deja toda su gloria. Y viene como usted, como yo, con el carne y hueso. Y llega el momento que dice que Señor, si es posible, porque esa cosa es muy grande a mí para llevar. Pero mira lo que Jesús dice. Fui orar. Biblia dice, yo creo que en Lucas 22, 44, que Jesús ora, Lucas 22, 44, hasta sus, ¿cómo se llama? Sudor. Hasta su sudor cambia como sangre para vencer desánimo en este momento. Ora, ora y vencer. Por eso, la última vez yo digo un tema, ora hasta que vea cambio. Entonces, Jesús mismo nos enseña aquí en la tierra que cuando vemos situación difícil, una de soluciones es orar. Segundo, que leemos, que aprendemos lo que Dios, Jesús, ha hecho aquí. Ayer leemos en el libro de Habacuc, ¿no? De 3, yo creo que 18, de 17 hasta 19. Que yo rigoso en el Señor, aunque pasa lo que pasa. Pero rigoso el Señor mi Dios. Jesús, ahora en el libro de, donde primero leemos Hebreos,
Versículo 12. Versículo 12, capítulo 12, de 1 hasta donde leemos. Biblia dice que puesto nuestros ojos en Jesús, de autor y consumador de nuestra fe. Por favor, pone ahí, hermano. Hebreos 12, 2. Vale. Por eso cada uno tiene que llevar su Biblia. Pero dice que puestos los ojos de autor y consumidor de la fe en Jesús, el cual había... estamos ahí, ¿no? Vale. Versículo 2, por favor. Por tanto, no, ese es el... Vale. Vale, lo que tiene Reina Valera ahí que leer o lo que sea, alguna versión. Existe cuál, siendo prospecto gozo, subir la luz o la cruz. ¿Alguien tiene? Vale, por favor, léelo. Vale, está ahí ya. Vale, vamos a leer juntos, por favor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Mira una cosa que es muy importante de ahí. Recuerda que yo empecé a decir que visión, tu misión y tu acción son muy importantes. Biblia dice que Jesús aguanta todo eso vergüenza porque hay una cosa que es muy importante. Él ve mucho más allá, más que de ahora. Biblia dice que Jesús, que por gozo, lo que Él te va a recibir después que morir para nosotros. Biblia dice que por eso, aún de muerte de la cruz, sufrí Él. Por eso cuando leemos esta mañana, donde el hermano Pedro lee, Filipenses 2:8, Biblia dice que de allí, Biblia dice que Dios da su nombre mayor de todo nombre, que el nombre de Jesús. Por eso puede decir que cuando pasamos algo y dice que Padre, en el nombre de Jesús, Padre dice, wow, ¿quién está llamando? Para escuchar. Porque Jesús ve lo gozo que te va a estar después de esto. Visión. ¿Qué visión tiene usted? Y no sé si está viendo su visión más allá o solo de momento. Pero si alguien no tiene visión, cuando viene desánimo, ya no puede hacer nada. Porque él dice que ya está. Pero si tiene visión donde vas en la vida, él va a ver que lo que está pasando ahora no puede frenar. Aunque frenar, no puede poner stop en tu vida. Por eso vemos mayoría que quita su vida mismo. ¿Por qué? Ellos no ven más que de ahora. Pero si usted y yo empezamos a mirar más adelante, por ejemplo, yo siempre digo que yo quiero morir al año cuando llega a 92 años. Quiero llegar a 92 años. Y muy rico. Muy rico. Sí, voy a ser muy rico. Y voy a dejar mucho bien a mis hijos.
pero trabajar también. Amén. Entonces, tengo esto, entonces sea lo que pasa, quiere llegar hasta esta visión de mío. Con ayuda de Dios. Entonces, nada me puede poner de stop ahora, ni muerte. Pero yo no voy a morir. Solo si viene Jesús. Cada uno de nosotros tenemos que tener visión para que cuando viene ninguna desánimo en nuestra vida, como tenemos más lo que estamos mirando allá, no va a poder pararnos. Imaginen que Jesucristo, que está enseñándonos esto en la vida, no sabía lo que está esperando. Porque ahora ya deja toda su gloria ahí en los cielos. Y ahora está como yo, como usted. Amén. Y para que Él pueda vencer esos desánimos en su carne en esos momentos, porque dice, mira, el Espíritu sí quiere hacerlo, pero mi carne es muy débil. Pero una cosa, la Biblia dice que por gozo que está después de muerte, Jesús sigue. ¿Sabía que? No sé si usted sabe que si Jesús dice a Padre, ¿sabe que Padre? Ya ha visto esta gente, ya no quiere morir, voy a los cielos. Claro, se va. Y no va a ser menos de Dios. No, que va a entrar en su gloria. ¡Pam! Pero queda nosotros humanidad aquí sufriendo. Por eso, tercero cosa que es muy importante. Amor. Amor. ¿Qué tipo de amor? Amor por tu visión en la vida. Porque la mayoría de nosotros, había alguna gente, ¿no? No hay ninguna pasión en lo que estamos haciendo. Si no tenemos pasión, si no hay amor en lo que estamos haciendo, cualquier cosa, desánimo que llegas, dejamos. Por eso pregunta el nombre a una persona, ¿por qué él deja este trabajo? ¿Por qué deja su visión? ¿Por qué está haciendo esas cosas hace 4 años? No hay salida. Porque no hay pasión ni amor lo que está haciendo. Solo hace por hacerlo. Si está haciendo cosas solo por hacerlo, cuando vienen problemas, te va a dejarlo. Si, por ejemplo, este ministerio, si alguien puede saber alguna cosa que es más difícil en la vida, es para plantar iglesia como pastor. Pero cuando viene problemas, si el pastor no tiene pasión ni amor, será iglesia se va. Mayoría así, porque eso va, Dios, por favor. Va a decir como Moisés y Dios. Dios dice a Moisés, mira, tu gente que tú llevas desde Egipto, Moisés dice que no, Señor, son tu pueblo. Y Dios dice que no, tú lo que llevas ellos de allí. Pero hay pasión, hay amor. Entonces, por favor, tu visión en la vida, pone tu pasión como Jesús. Por eso Jesús dice, yo creo que en el libro de Juan, ¿no? 10:11, él dice que, mira, yo soy buen pastor. Y el buen pastor, su vida por dar los ovejos. Para ovejas. Porque él tiene pasión a su visión. Hay mucho más que puede nombrar para vencer desánimo en nuestra vida. Pero si sigue como esos 3 solo, en oración, en amor
Y vemos más allá para cumplir nuestra visión. Nada y nada puede pararnos que no llegamos. Vamos a poner en pie. No sé si hay alguna cosa que entra, alguna vida, y alguien a lo mejor tiene plano, pero de momento no sabe cómo tiene que salir. Porque a lo mejor plan A ya no va. Y ahora no sabe lo que tiene que hacer. O ya hay algunos sí quieren tomar otro paso de momento. Pero yo creo que hablar con el Dios antes que entrar. Y tiene visión, por favor, habla con el Dios. Para que pueda cumplir como Jesús. Por favor, habla con el Dios. Dile así a Dios como tú quieres. Que Dios ayuda a cumplir. Que Dios ayuda a ti vencer esos desánimos en la vida. Que Dios ayuda a ti vencer esos problemas que está pasando ahora. Para que quieres seguir en la vida. Sí, Señor Jesús. A lo mejor ya toma error en estos pasos, como David. Pero si pídele al Señor su dirección, te va a dar. Por favor. Dile a él, Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? Dile al Señor, mira, esto es mi siguiente paso ahora. ¿Sigo o qué hago? Pregúntale.